¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video ya vamos a ver el tema de equilibrio. En este curso tenemos dos tipos de equilibrio que nos interesan, que son el equilibrio translacional y el equilibrio rotacional. En este video nos vamos a centrar en el equilibrio translacional. Muy bien, ¿cuándo un cuerpo va a estar en equilibrio? Un cuerpo va a estar en equilibrio cuando se encuentre en reposo o cuando se encuentre en movimiento rectilíneo uniforme. Sí, aunque un cuerpo se encuentre moviendo, si está moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme, va a estar en equilibrio, aunque se esté moviendo. Y cuando tenemos equilibrio aquí, esto es a lo que se le llama equilibrio translacional, cuando el cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces tenemos la primera condición de equilibrio, que va a ser muy útil porque nos va a ayudar a resolver muchos problemas. Dice: un cuerpo se encuentra en equilibrio si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. O sea que si sumamos todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y nos da 0, entonces ese cuerpo va a estar en reposo. Es por eso que un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme está en equilibrio, porque la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Y aquí vemos fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 más así hasta fuerza n, que es igual a 0. Entonces ese cuerpo está en equilibrio. O lo que es lo mismo, la suma de todas las fuerzas en X es igual a 0 y la suma de todas las fuerzas en Y es igual a 0. Sé que todo esto es un poco confuso, pero cuando lo vean en problemas van a entenderlo. Solo traten de aprender todo esto de aquí. Cuando se encuentra un cuerpo en equilibrio y la primera condición de equilibrio. Es todo. Ahora pasemos a unos problemas. Tenemos aquí nuestro primer problema. Nos dice: dos cuerdas sostienen una caja cuya masa es de 25 kilogramos. Formando un ángulo de 150 grados con ambas cuerdas, tal como se muestra en la figura, y nos pide calcular la magnitud de la fuerza en cada cable. O sea, nos pide calcular esta fuerza de aquí y esta fuerza de aquí, que ya les dije que es la fuerza de tensión. Entonces, ¿hacia dónde va a ir? Va a ir hacia acá. También esta fuerza va a ir hacia acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí anoté como una serie de pasos a seguir para resolver problemas de equilibrio. Lo primero que hay que hacer, y es importante, es trazar un diagrama de cuerpo libre para poder visualizar el problema. Después vamos a encontrar todas las componentes X y Y de las fuerzas que aparezcan en nuestro diagrama. Después vamos a usar la primera condición de equilibrio que les acabo de presentar. Y por último vamos a determinar lo que se nos está pidiendo. Entonces, paso 1, trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Y vean muy bien cuál es el centro de todas estas fuerzas. Esta caja también tiene una fuerza provocada por la gravedad y por su masa. ¿Qué fuerza es? Ya lo saben, es el peso, que el peso es la masa por la gravedad. Entonces esta caja tiene una fuerza hacia abajo, que es el peso, ¿ok? Entonces, ¿cuál será el punto sobre el cual estén aplicadas todas las fuerzas? Será este punto de aquí. Entonces este punto va a estar aquí en el centro de nuestro eje, de nuestro sistema. Entonces tenemos una fuerza para acá y otra fuerza para acá, y por último esta fuerza que viene hacia abajo. Vamos a dibujarlas. Ya lo tenemos. Y ahora dice que entre estas cuerdas tenemos un ángulo de 150 grados. Entonces a partir de eso vamos a calcular estos ángulos de aquí. Este ángulo de aquí y este otro ángulo de aquí, que van a ser los mismos. Entonces vean lo siguiente. De aquí hasta acá tenemos un ángulo llano de 180 grados. Recuerden, de aquí hasta acá, este ángulo completo, o sea, un ángulo así horizontal, mide 180 grados. Entonces, si esto de aquí mide 150 grados, ¿cuánto nos falta para 180 grados? Nos faltan 30 grados. Entonces, esos 30 grados los dividimos a la mitad y tendríamos 15 aquí y 15 acá. Pero hay un problema, no con el ejercicio, sino que con la forma de trabajar. Para que se nos haga más cómodo, vamos a cambiar este ángulo de 150 por un ángulo de 120, solo para que se nos haga más fácil de trabajarlo. Ahorita les digo por qué será más fácil. Vamos a ponerle 120 grados. Entonces tenemos 120 grados y todo este ángulo completo, el grandote, ¿cuánto mide? Mide 180. Entonces, de 120 para 180, ¿cuánto nos falta? Nos faltan 60 grados. Entonces, esos 60 grados los dividimos a la mitad y serían 30 grados para cada ángulo. Sería 30 grados aquí y 30 grados acá. Entonces tenemos 120 grados que mide esto de aquí, que nos lo está dando el problema. Tenemos 30 grados aquí y 30 grados acá. Ok, y ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es el segundo paso?
El segundo paso es encontrar todas las componentes X y Y de las fuerzas. Entonces, para encontrar todas las componentes X y Y de estas tres fuerzas, ¿cómo lo hacemos? A esta le vamos a nombrar fuerza 1 y a esta le vamos a nombrar fuerza 2. Recuerden que estas dos fuerzas tienen la misma magnitud y el mismo ángulo, ¿ok? Y aquí tenemos al peso. Entonces sería fuerza 1 en X es igual a la fuerza, la magnitud de la fuerza por el coseno de 30 grados, que es este 30 grados de aquí. Fuerza 1 en Y, o sea, esta fuerza 1 en Y, en la componente Y, sería la fuerza por el seno de 30 grados. Esto ya lo enseñé en un video pasado. Entonces, ahora con la fuerza 2 hacemos lo mismo. Fuerza 2 en X es igual a la fuerza por el coseno de 30 grados. Pero en este caso el coseno es negativo. ¿Por qué? Porque está en la parte de acá. Esta fuerza 2 está en la parte negativa de las X. Fuerza 2 en Y igual a fuerza por el seno de 30 grados. Y aquí tenemos el peso en X. La fuerza del peso en el eje X es igual al peso por el coseno del ángulo. Pero vean que aquí, ¿qué ángulo tenemos? Tenemos un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Así que esto simplemente va a ser 0. Y ahora tenemos el peso en Y, que es igual a la magnitud de la fuerza del peso por el seno del ángulo, que es un ángulo de 90 grados. Bueno, menos 90 grados. Y entonces esto sería igual a, simplemente como el seno de 90 grados de menos 90 grados es menos 1, sería el peso por menos 1, que sería menos el peso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el peso se está repartiendo íntegramente en este eje hacia abajo. Muy bien, ahora que ya tenemos todas estas componentes de las fuerzas, hay que aplicar la primera condición de equilibrio. ¿Qué nos decía la primera condición de equilibrio? Esto, la suma de todas las fuerzas en X es igual a 0 y la suma de todas las fuerzas en Y es igual a 0. Hay que aplicarlo en nuestro problema. Entonces tenemos la suma de todas las fuerzas en X es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X que tenemos? Tenemos esta de aquí, que es igual a la fuerza por el coseno de 30 grados. Y tenemos a esta de aquí, que es igual a la fuerza por menos coseno de 30 grados. Tenemos fuerza por coseno de 30 grados. Y después tenemos menos coseno de 30 grados por la fuerza. Eso sería menos la fuerza por coseno de 30 grados. Y también tenemos esta fuerza del peso en el eje X, pero es 0, así que no nos interesa. Y vean que aquí tenemos lo mismo menos lo mismo. Entonces esto simplemente nos va a dar 0. O sea que la sumatoria de todas las fuerzas en X nos da 0. O sea que solo nos va a interesar trabajar con las fuerzas en el eje Y. Vamos a hacer lo mismo. La suma de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0 para que el cuerpo esté en equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Fuerza por el seno de 30 grados. Pero aquí también lo tenemos. La fuerza 2 en Y es lo mismo. Así que simplemente hay que poner 2 veces la fuerza por el seno de 30 grados, ¿ok? Y ahora que tenemos esta fuerza del peso que equivale a menos el peso. ¿Por qué? Porque está hacia abajo y estas dos fuerzas de aquí están hacia arriba, aquí lo vemos, y esto está hacia abajo, así que simplemente le ponemos menos el peso y esto de aquí tiene que ser igual a 0. Ahora nos llevamos todo esto a la parte de atrás y aquí tenemos 2 veces la fuerza por el seno de 30 grados menos W es igual a 0, menos el peso es igual a 0. ¿Qué nos pedía hallar el problema? Nos pedía hallar la fuerza aplicada a las cuerdas, que es la misma en ambas cuerdas, que es esta. Entonces hay que despejar esta fuerza de aquí. Tenemos 2 veces la fuerza por el seno de 30 grados es igual a este peso, lo pasamos del otro lado, aquí está restando, va a pasar sumando, tenemos igual a W. Entonces hay que despejar la fuerza. La fuerza sería igual a W sobre el 2 que está multiplicando la fuerza, va a pasar dividiendo a W. Y el seno de 30 grados también va a pasar dividiendo a W. Entonces tenemos 2 por el seno de 30 grados. Y ahora sí, simplemente hay que despejar los valores del peso y calcular esto y ya está. ¿Qué nos dice el problema? ¿Cuánto es la masa de la caja? La masa de la caja es de 25 kilogramos. Entonces el peso de la caja va a ser igual la masa, que es de 25 kilogramos, multiplicada por la aceleración de la gravedad, que vamos a tomarla como 10 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado,
pero aquí por conveniencia y para que nos sea más fácil la tomamos como 10. Esto sobre 2 por el seno de 30 grados. Pero ¿cuánto vale el seno de 30 grados? Por nuestra tablita ya sabemos que el seno de 30 grados es igual a raíz de 1 sobre 2. Entonces raíz de 1 sobre 2 es igual a 1/2. Y 1/2 es igual a 2 por 1 sobre 2. O sea, 2 sobre 2 que es 1. Así que simplemente aquí abajo nos quedaría 1. Y lo mismo entre 1 pues simplemente nos da lo mismo. Así que solo hay que multiplicar 25 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado y ya tendríamos la fuerza de tensión en ambas cuerdas. Que esto de aquí es 250 newtons. Y ahí está nuestro resultado. Debo admitir que sí estuvo más largo de lo que pensé, pero si llegaron hasta aquí entonces habrá valido la pena porque ya sabrán cómo atacar estos problemas. Vamos a dar un pequeño resumen. Entonces, aquí están los pasos a seguir. Primero trazamos un diagrama de cuerpo libre. Aquí está nuestro diagrama de cuerpo libre, ya calculamos cuánto va a valer cada uno de estos ángulos, si mide 120 grados el ángulo entre las cuerdas. Ok, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Segundo, encontrar todas las componentes de X y Y de las fuerzas. En este caso teníamos 3 fuerzas y encontramos las componentes en X y Y de cada una de estas 3 fuerzas. Primera fuerza, segunda fuerza y tercera fuerza. Ok, ya tenemos todas las componentes en X y Y de todas nuestras fuerzas. ¿Qué sigue? Sigue utilizar la primera condición de equilibrio, que nos dice que la suma de todas las fuerzas en X tiene que ser 0 y la suma de todas las fuerzas en Y tiene que ser 0. Ok, entonces aplicamos la primera condición de equilibrio, sumamos todas las fuerzas en X que tenemos y eso nos tiene que dar 0. Y efectivamente vimos que sí nos daba 0 al sumar en las fuerzas en X. Entonces hasta ahí queda. Pero también se tiene que cumplir para las fuerzas en Y. Y hacemos lo mismo. Y si nos da 0 el cuerpo va a estar en equilibrio. Pero aquí no nos pide comprobar si está en equilibrio. Aquí nos pide encontrar esta fuerza. Así que vamos a la parte de atrás. Tenemos esta misma expresión aquí. Despejamos aquí al peso que es W. Y aquí simplemente despejamos la fuerza, nos queda esta expresión, reemplazamos los datos que tenemos y ya tenemos la fuerza de tensión en cada cuerda que es de 250 newtons. O sea que aquí va a haber una fuerza de tensión de 250 newtons en cada cuerda. Bien, como ejercicio les dejo el mismo problema, háganlo sin ver el procedimiento. Aquí les dejo los pasos a seguir y espero que les haya gustado el video y espero que se haya entendido para que haya valido la pena que ustedes gasten su tiempo viendo tantos minutos del video. Bien, si les ha gustado pueden darme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en el próximo video.